gloria, Señor, y declarando una vez más en este día que tú nos vas a hablar a través de su vida, Señor, con ese carbón encendido, Padre amado, en su boca, Señor, y que esa palabra venga a refrescar nuestra alma, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Manifiéstate esta noche poderosamente, Señor, como siempre lo haces, Señor, en la vida de tu sierva, Dios amado. Gracias, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Buenas noches, de verdad, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes una vez más. Amén. Y sobre todo porque yo admiro mucho a su pastora. No cualquier mujer se levanta y le dice al Señor y se pone a la letra a usted. Y eso de verdad es de admirar. Aparte que es una mujer ungida que le cree a Dios y le obedece a Dios. Y Dios le ama y ella hace lo que el Señor le dice. Y según tengo entendido, vino un profeta y le dijo que el Señor le pedía que hiciera estas noches para sanidad. Y ella de una vez empezó, le creyó a Dios. Y nosotros tenemos que creer de igual manera. Y si usted se congrega aquí, usted tiene que tener esa visión, usted tiene que tener esa fe, usted tiene que tener esa unción, porque eso es lo que quiere el Señor. Así que yo le doy gracias al Padre porque sé que esta noche es una noche especial, es una noche donde verdaderamente estamos reunidos para poder de verdad glorificar al Señor y ver que Él se glorifique en nuestra necesidad y en nuestros cuerpos. Especialmente sé que es una noche de sanidad integral, espíritu, alma y cuerpo. Así que yo quiero pedirle por favor que venga conmigo al capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Y para ponernos en el contexto de lo que está sucediendo, la historia es que Juan el Bautista está preso. Usted sabe que él fue un hombre que confrontó el pecado del rey Herodes. Y a causa de eso lo tomaron preso. Pero él fue el hombre que Dios escogió para que fuera la voz en el desierto que preparara el camino al Señor. Así que él está preso en la cárcel. Y Jesús empieza ya su ministerio a predicar. Así que dice la palabra del Señor en el capítulo 11 y en el versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no hay tropiezo en mí. Señor, te damos gracias esta noche por esta palabra. Y te pido que esta palabra cumpla su propósito y no regrese vacía, sino cumpla aquello para el cual tú la estás enviando ahora. Señor, me pongo como instrumento de justicia en tus manos y te pido que limpies de toda contaminación este lugar y limpies de toda contaminación nuestra mente y nuestro corazón. Queremos poner delante de ti toda carga, queremos poner delante de ti, Señor, todo problema, toda preocupación, todo temor, toda angustia, todo aquello, Señor, que puede ser tropiezo para lo que tú quieres hacer. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que esta noche tú te manifiestes. Señor, yo traigo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús todo pensamiento distractor. Que nada nos distraiga, Padre. Por favor, Espíritu Santo, el único que puede hacer milagros y el único que puede hacer algo por nuestra vida eres tú. Perdona nuestros pecados de hoy. Perdona nuestros afanes de hoy. Perdona si nos olvidamos de ti hoy.
pero te ruego que tú no te olvides de nosotros y que tengas misericordia y extiendas tu mano y hagas los milagros que necesitamos cada uno de los que estamos aquí hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar. Si usted se fija lo que estamos leyendo, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. El ministerio del Señor Jesucristo, usted sabe, era un ministerio de sanidad. Él andaba sanando enfermos, pero también de liberación, porque andaba echando fuera demonios. Y por eso fue que el Señor Jesús, en Marcos capítulo 16, cuando ya resucitó y cuando ya está para irse al cielo, le dice a sus discípulos y le dice a los que lo seguían: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En mi nombre echarán fuera demonios. Y si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. O sea que nos mandó a hacer exactamente lo mismo que él hacía. Él vino solo para darnos ejemplo. Él vino solo para mostrarnos qué era lo que Dios quería hacer con el pueblo, con su gente, con los que lo aman, con los que lo siguen. Así que nos dejó a nosotros la misma instrucción. Pero yo lo que quiero que se fije aquí es que Juan el Bautista fue escogido por Dios. Desde el profeta Isaías él había dicho: voz será oída. ¿Y a quién enviaba? A Juan. ¿A qué? A preparar el camino al Señor. Y eso era lo que él tenía que hacer, preparar el camino para que cuando Jesús viniera, los discípulos de Juan y la gente que oía la predicación de Juan reconociera a Jesucristo. Y Juan fue aquel discípulo, ustedes, que un día llegaron y le dijeron a sus discípulos: Señor, mira, Jesús está haciendo más discípulos que tú, ahí los está bautizando. Y entonces Juan les dijo: ¿y qué les preocupa? Este es aquel del que yo les decía que yo no era ni siquiera nada para poderle por lo menos amarrar las correas del zapato. Él es el que viene. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, él sabía que de alguna manera se tenía que quitar, se tenía que ir, porque el lugar era de Jesús. Él solo le estaba preparando el camino a Jesús. Juan fue aquel que cuando bautizaba a la gente en el Jordán llegó Jesús. Y cuando llega el Señor Jesucristo y le dice a Juan: bautízame, él le dice: Señor, ¿cómo me pides que te bautice? Tú me tienes que bautizar a mí, porque él reconocía la superioridad de Jesús, la gloria de Jesús, sabía que él era Dios. Y usted se recuerda que la Biblia dice que cuando Jesús fue sumergido en el agua y salió, el Espíritu Santo vino en forma de paloma y se posó sobre él. Y todos oyeron, y Juan que estaba con él oyó cuando la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Estamos hablando de Juan el Bautista, el profeta, el elegido de Dios para preparar el camino de Jesús. Sin embargo, dice la palabra del Señor que estando él predicando, se levantó en contra de Herodes, porque Herodes empezó a salir con la esposa del hermano y él lo confrontó porque confrontaba el pecado. Entonces lo metieron preso, y cuando él estuvo preso empezó a pensar: ¿será que realmente este es el Mesías? ¿No será que yo me equivoqué? Y aquel hombre que había visto al Espíritu Santo en forma de paloma, aquel hombre que había oído la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Aquel hombre que al ver a Jesús le dijo: tú me tienes que bautizar a mí, no yo a ti. Aquel hombre que dijo: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ahora llama a sus discípulos y les dice: vayan con Jesús y pregúntenle si él es el que estábamos esperando o hay que esperar a otro. Miren, cuando se vio en problemas, cuando se vio en dificultades, cuando se vio preso, dudó de Jesús. ¿Se da cuenta qué tremendo? ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros, verdad? Empezamos a tener problemas y nos peleamos con Dios y decimos: ¿será que Dios existe?
¿Será que Dios me ve? ¿Será que Dios se da cuenta de que yo tengo necesidades, de que yo tengo preocupaciones, de que yo tengo problemas? Mire, de verdad, le pasó a Juan a ustedes. Sin embargo, cuando llegan los discípulos de Jesús y le dicen, Señor, venimos de parte de Juan el Bautista y venimos a preguntarte, ¿sos tú el Mesías? ¿Sos tú el que estábamos esperando? ¿Sos tú realmente? Y oigan la contestación de Jesús. Jesús no le mandó a decir, díganle a Juan que qué le pasa. Díganle a Juan que si acaso no vio el Espíritu Santo, que si acaso no oyó la voz de Dios. Él no le dijo eso a ustedes. Él no se puso a discutir ni a dar explicaciones. Pero oigan la respuesta que dio Jesús para mostrarle que Él era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador del mundo. Viene y dice el versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Esto lo dijo. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para mostrarles que Él era el Mesías? Hablar de las señales, hablar de las señales, hablar de milagros. Él no le dijo, dígale a Juan que qué le pasa, que no, que yo soy, que si no se acuerda, que si no ha leído la Torah, que Él no le dijo eso, solo dígale, Juan, lo que está pasando. Los ciegos ven. ¿Quién antes de Jesús había abierto los ojos de los ciegos? ¿Quién había hecho que los cojos caminaran? ¿Quién había hecho que los leprosos se limpiaran? Y yo le pregunto, ¿quién es el único que ha hecho que usted en medio de su tribulación tenga paz? Que en medio de su necesidad usted tenga todavía confianza y esperanza. ¿Quién es el que a pesar de la situación mantiene su hogar unido? ¿Quién es el que verdaderamente lo sostiene y le provee y lo sustenta, sino el Cristo de la gloria? Por eso les mandó a decir nada más, díganle a Juan lo que está pasando. ¿Qué importa quién soy yo? Lo que importa es lo que yo hago, porque si yo hago milagros es porque vengo del Padre, el Padre me envió y el Padre y yo somos uno, el Padre está en mí y yo estoy en Él. Gloria a Dios. Y con las señales y con los milagros Él estaba mostrando que si tenía el poder es porque Él era el ungido de Jehová. Él era el enviado, Él era el Mesías. Él es el único que puede hacer algo por su vida y por la mía. Es el único que nos puede sanar, es el único que nos puede cambiar, es el único que nos puede transformar. Yo amo a Jesús porque Jesús es poderoso, Jesús grande, Jesús misericordioso. Y yo quisiera que esta noche mi esposo pasara y diera un testimonio de lo que Dios acaba de hacer en su vida, porque esta es una noche de sanidad. Gloria a Dios. Yo le pido por favor a él que pase adelante, porque esa es la oportunidad que Dios nos da para que él comparta. Es el Cristo que nosotros predicamos, el Cristo en el que nosotros creemos, el que nosotros confiamos. Buenas noches, hermanos. En realidad es un privilegio para mí dar un breve testimonio de un gran milagro, como hace nuestro Gloria a Dios. Dios. Es una cosa rápida porque no quiero parar la obra del Espíritu Santo, pero para darle la honra y la gloria a Él. Hace más o menos un mes, 3 semanas, yo estaba en mi casa en la noche, el domingo, y ya me iba a acostar y me tomaba una pastilla para dormir. Y de pronto mi nietecito estaba un poco enfermo, que vive con nosotros, tenía calentura. Y mi hija creyó que se había comido la plasticina. Y entonces dijo, mira papá, eso es muy delicado, se puede enfermar mucho, mejor me lo llevo al hospital. Pero era domingo a las 10 o 11 de la noche. Entonces yo todavía le dije, ay mi hija, qué coincidencia, me acabo de tomar mi pastilla, pero no importa, vamos, yo las acompaño. Y llevamos al niño al hospital. Y estando ahí, yo me empecé a sentir mal. Y me empecé a sentir mal, como que me iba a dar como vaído. Y le dije a uno de mis hijos, mira,
ayúdame porque me voy a recostar al carro. Y me paré y caí. Ahí ya salieron todos los paramédicos y todos los de la emergencia. Me pusieron en una camilla y me empezaron a dar oxígeno, a inyectarme y a hacer todo lo que tenían que hacer porque literalmente me está dando paro cardíaco. Y obviamente detrás de un paro cardíaco viene un paro respiratorio y la muerte. Mi hija estudia medicina y ella estaba con nosotros y se empezó a dar cuenta del cuadro que yo estaba presentando. En realidad veía que mi presión iba para abajo, para abajo, para abajo. Y si no hubiera estado yo un domingo a las 12 de la noche en una emergencia de un hospital, no estuviera ahorita aquí. Entonces, verdaderamente el milagro es que cómo Él se utilizó a nuestro nietecito para permitirle una enfermedad en él, la calentura, porque el que tenía que estar en emergencia era yo. Así es que aquí estamos para darle la gloria y la honra a nuestro Señor, que Él tiene propósitos para nuestras vidas, Él tiene algo grande para la vida de cada uno de ustedes. Así es que toda la gloria a Él. Muchas gracias. Como Él dice, hermanos, el Señor tiene el control de nuestra vida. Él ya sabía lo que iba a pasar. Pero si hubiéramos estado en nuestra casa, Él hubiera estado dormido. Porque eran las 12 de la noche y yo también. Y no nos hubiéramos dado cuenta de nada y al día siguiente cuando nos levantamos Él ya no estaba. Se tardaron 45 minutos para volverlo a estar ya en emergencia. Se tuvo que quedar en intensivo. Pero lo que le quiero decir es que Dios tiene el control. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. Él sabe lo que usted está pasando y Él sabe de antemano lo que a usted le va a pasar. Pero Dios tiene el control de todas las cosas y cuando nosotros creemos y hemos puesto nuestra vida en el Señor, miren, es maravilloso. Porque haber usado al bebé para que nosotros estuviéramos en el hospital, Él ya sabía lo que iba a pasar. Así que Él tenía que tenerlo ahí porque sabía que si no había médicos de emergencia, Él se moría, pero no era su turno. Y eso quiere decir, hermanos, que nadie se va a morir sin que el Señor lo permita. Gloria a Dios. Yo también quiero testificar esta noche, porque estamos hablando de ese Dios que dice, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos caminan, los leprosos son limpiados. Y tenemos un Dios de poder, ustedes. Pero a veces como que no logramos entender verdaderamente lo que está pasando a nuestro alrededor y cuando empezamos a ver problemas, verdaderamente nosotros lo que sentimos muchas veces es como miedo de que saber qué va a pasar, miedo de que si Dios nos conoce, miedo de que si Dios nos escucha. Pero yo quiero que sepan que Dios siempre está presente. Miren, cuando Jesús multiplicó los panes, usted se recuerda que eran 5,000 personas y que era lo único que tenían. Solo tenían unos panes y unos peces. Eso era todo lo que había, que un niño los tenía. Pero Él lo multiplicó y le dio de comer a todos. Él es el pan de vida, el que quita el hambre al hambriento y la sed al sediento. Y cuando terminó de hacer ese gran milagro, ustedes, ¿cuántos comieron y todavía recogieron 12 cestas con pan? Y cuando termina de ver ese gran milagro, Jesús le dice a sus discípulos, súbanse a la barca y pasen del otro lado, yo llego después. Porque Él siempre después de hacer los milagros se iba a orar y le iba a hablar al Padre y le iba a agradecer al Padre. Él no se iba a acostar a dormir cansado, Él se iba a alabar a Dios. Pero cuando los discípulos iban en la barca, ustedes, empezó una tormenta, un viento, y la barca se empezó a querer hundir. Y entonces los discípulos se asustaron. Y cuando los discípulos se asustaron, empezaron a clamar a Dios que los ayudara, que los defendiera. Y llamando a Dios, Jesús apareció en el agua caminando. Pero ellos tenían tanto miedo y
angustiados que creyeron que Jesús era un fantasma. Y entonces empiezan a gritar, ¡un fantasma, un fantasma! Y entonces Jesús les dice, no teman, soy yo. Y entonces Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo camine en el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y entonces Pedro se levantó, ustedes, se bajó de la barca y empezó a caminar en el agua, viendo a Jesús. Pero de repente como que se acordó del viento, se acordó que estaba caminando en el agua y tuvo otra vez miedo. Y cuando tuvo otra vez miedo se hundió. Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y miren cuántas veces no nos pasa eso. Tenemos problemas y le empezamos a clamar a Dios que tenga misericordia. Y en lugar de que veamos la misericordia de Dios, vemos fantasmas. Y eso me pasó a mí. Estábamos pasando una situación económica difícil con mi esposo. La empresa había bajado bastante el trabajo y de verdad estábamos pasando una situación difícil. Todos los días orábamos, le pedíamos a Dios provisión. Yo me levantaba temprano a llamarle al Padre. Y había una jovencita que trabajaba conmigo y era muy buena y él tenía ganas de estar conmigo. Pero yo un día pensando dije, lo que yo le pago a ella nos puede servir para comer. Pero yo no quería despedirla y dejarla sin trabajo. Entonces empecé a orar y le dije, Señor, esta mujer me ha servido, ha sido buena conmigo, me ha apoyado en todo lo que yo necesito. Yo puedo ir a predicar porque ella se queda haciendo lo que me toca hacer a mí. Y yo no quiero dejarla sin trabajo. Así que yo te pido que le des un trabajo mejor que este y donde gane muchísimo más de lo que yo le pago, Señor, porque lo merece. Ella estudiaba y iba al tercero vocacional. Y yo todos los días decía, Señor, dame un trabajo, porque yo no le puedo seguir pagando, pero tampoco la quiero dejar sin trabajo. Y va a creer que un domingo sale a pasar y cuando regresa me dice, ay, doña Conchita, yo necesito hablar con usted. Y cuando me dijo así, dije, yo se va a ir. Y me dice, fíjese que mi hermano trabaja en una máquina y necesita una recepcionista y hoy tuve una entrevista. Y me van a pagar tanto y todo. Mire, como yo le había pedido al Señor. Y entonces yo le dije, esto es de Dios. Y lo que yo no te puedo dar, no te lo puedo quitar. Así que yo te bendigo y en el nombre de Jesús te bendigo. Pero hermana, yo me quedé sin quien me ayudara en la casa. Así que yo me levantaba temprano, limpiaba mi casa, yo cocinaba, atendía a mi esposo, atendía a nuestros 4 hijos, corría todo el día, daba estudio bíblico, predicaba. Mire, todo el día yo corría y corría y corría ustedes, y pidiéndole al Señor que tuviera misericordia y que nos ayudara económicamente, que era el problema que teníamos. Pero miren ustedes, de repente un día yo me empecé a cansar. Es que todo el día, miren, yo me levantaba a las 4 de la mañana y me acostaba a las 12 de la noche. Yo estaba agotada, yo estaba cansada. Y entonces a veces yo me iba a levantar temprano en la mañana y mi cuerpo no me respondía. Era un cansancio tan fuerte que yo tenía que orar y decirle, Señor, dame fuerzas para levantarme. Yo no tengo fuerzas, Señor, yo estoy cansada y tengo que ir a preparar lonchera, tengo que preparar el desayuno de mi hija. Señor, por favor, ayúdame. Y mire, después de orar un rato, como que mi cuerpo cogía fuerzas y ya me podía levantar. Pero un día, yo le iba a hacer un huevito estrellado a mi hija, y usted sabe que los sartencitos son de este tamañito. Pero cuando yo quise coger el sartén, ustedes, yo no tenía fuerzas en las manos. Y empecé, Dios mío, yo tengo que cocinar, yo tengo que hacer un huevo, y no tengo fuerzas. Mi mano no tiene fuerzas para coger un sartén, por favor, ayúdame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Imagínense orar para poder agarrar un sartén ustedes, porque yo no tenía fuerzas. Entonces me asusté y fui con mi esposo y le dije, mira, no tengo fuerzas, me siento tan cansada, hoy no podía agarrar el sartén, no tenía fuerzas para coger un sartencito. Y me dice mi esposo, lo que tenés es estrés, porque uno se receta solo, ¿verdad? Uno se cree doctor, usted, y uno dice, ay, lo que tengo es constipado, lo que tengo es que comí no sé qué, y usted inventa que tiene, ¿verdad? Y encima compra medicina y se traga lo que sea, y tal vez es otra cosa. Pues él me dijo, lo que tenés es estrés, y lo que necesitas es descansar.
así que vas a tener que dejar de hacer algo de lo que haces. Y yo le dije, pedime que deje todo, le dije, menos predicar. Predicar es mi vida. Servir a Cristo es mi pasión, que es mi llamado. Eso nunca lo voy a dejar de hacer. Y seguir predicando. Gloria a Dios. Pero todavía el cansancio era más fuerte. Yo un día una amiga me llama por teléfono y me dice, Conchita, yo te quiero invitar a refaccionar. Déjame servirte y déjame atenderte. Y dije, ay, Señor, qué rico. Yo sirvo a todo el mundo todo el día. Qué rico que alguien me invite para atenderme a mí. Y fui a la casa de mi amiga a refaccionar. Pero cuando yo venía de regreso como a las 7 de la noche, empiezo a sentir que me sale agua de las piernas. Yo dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? Porque estoy mojada y me asusté. Pero yo llevaba un pantalón beige y cuando me bajé y llegué a mi casa, ustedes, estaba bañada en sangre. Lo que me había salido era sangre. Y cuando yo me veo el pantalón lleno de sangre, dije, Dios mío, ¿esto qué es? Y entonces entré y le digo a mi esposo y a mi hija, miren cómo vengo, pero yo venía bañada en sangre. Y me dice mi hija, no mamá, ¿qué es eso? Y salió corriendo a llamar al doctor. Y entonces el doctor recitó y me empezó a hacer exámenes. Me hizo una colonoscopía, una endoscopía. Y era día jueves y me dijo, mire, encontré un tumor, pero hasta el lunes le puedo decir qué es porque le mandé a hacer biopsias, así que no le puedo decir nada. Entonces yo dije a mi esposo, mira, me encontraron un tumor, pero eso fue jueves y el viernes yo tenía que estar en Quetzaltenango predicando y a mí ni me importó. Yo dije, un tumor, eso lo operan, lo quitan y ya estuvo. Y yo me fui ayer a ustedes a predicar. Todavía regresé el domingo como a las 11 de la mañana. Mi esposo me estaba esperando en Picar Cultura, que ahí para también carros. Y cuando yo bajo me dice, es temprano, nos da tiempo de ir a la iglesia, vámonos. Al final dice el pastor, miren, si aquí hay gente enferma, que venga porque vamos a orar. Y hasta ese momento yo me recordé que tenía un tumor y dije, ay, yo tengo un tumor. Y entonces pasé que oraran por mí y oraron por mí. Pero cuando yo llego ahí, mi esposo me dice, me voy contigo del doctor hasta las 2 de la tarde. Me daban el resultado. Y entonces me dice, yo me voy contigo. No, le dije, ¿para qué me vas a ir conmigo? Yo ya sé que el doctor me va a decir, tengo que operarla. No, mejor me voy contigo. No, me voy sola. Yo necia todavía, pero gracias a Dios se fue conmigo. Y miren ustedes, yo entrando, y el doctor que una vez de entrada no saludó, no dijo buenas tardes, solo me dijo, bueno, le tengo malas noticias, hay cáncer. Y en el momento que me dice hay cáncer, ustedes, yo me enojé. Hay gente que se pone a llorar y que se pone mal, pero yo me puse bravo. Y solo dije, diablo mentiroso, a mí no me vas a matar, porque el Señor Jesucristo llevó esto por mí a la cruz del Calvario, por su llaga soy sanada y no recibo. Por 15 años nos había dicho la enfermedad no es de Dios, porque si la enfermedad fuera de Dios, ¿para qué mandó a Jesús a sanar? Jesús estaría en contra de la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Estaría en contra de la voluntad, porque ¿cómo es posible que Dios mande la enfermedad y Jesús la quite? Él no puede contradecir al Padre porque Él es Dios. Y entonces Él siempre nos decía, la enfermedad no es de Dios, la enfermedad no es de Dios, no la reciba. Y entonces ustedes, en ese momentito, miren, yo no me había dado cuenta que tanto había entrado esa palabra en mi corazón, pero yo lo rechacé y se la devolvió al diablo. Así que en ese momento, él me dijo, pero fíjese que el doctor fulano estaba cuando yo hice examen y él es especialista en esto, y le dije, ¿sabe qué? Llámele usted y dígale si me recibe ahorita, porque si lo llamo yo hasta dentro de 15 días me recibe. Entonces él mismo lo llamó y me dijo, dice que se vaya para allá porque la va a recibir ahorita. Y nos fuimos con mi esposo con el otro doctor, y cuando entramos comenzó, mire, este es un diagnóstico, yo estuve ahí, yo lo vi, hay que hacer radioterapia, hay que hacer quimioterapia. Y cuando empezó a decir todas esas cosas ustedes, yo dije dentro de mí, Espíritu Santo, que haga, porque yo sigo oyendo todas estas cosas y la fe se me viene abajo. Imagínense, todo lo que me está diciendo era bien feo.
pero no me dijo qué decir, me dijo qué hacer. Yo solo me volteé y le dije, doctor, deme sus manos. Y se me quedó viendo. Y le dije, démelas. Porque si usted es el instrumento que Dios va a usar para sanarme, yo necesito que usted sea la mano del Espíritu Santo. Y entonces el doctor me dio las manos. Y entonces yo empecé a orar por las manos del doctor y a ponerla en las manos del Espíritu Santo. Y entonces me dice el doctor, ¿para qué le voy a explicar nada? Ya tenemos ganada la primera parte. Usted tiene fe. Entonces me dijo, hágase estos exámenes mañana y si los exámenes van bien, el miércoles la hospitalizo y el jueves temprano lo opero. Y así fue. El jueves me estaban operando, pero fíjense ustedes que yo daba un estudio bíblico. Y el día miércoles que me iban a internar, al mediodía llegaron las personas que eran mis alumnos a orar por mí. Y una de ellas me llevó a regalar una Biblia que se llama Biblia del Oso. Esa Biblia es de Cipriano de Reina y está escrito en castellano antiguo. Es la Biblia más vieja que se puedan imaginar. Y entonces, antes de irme yo al hospital, le dije, Señor, yo necesito que me ames. Que me muestres que estás conmigo, porque si tú estás conmigo, yo puedo pasar esto. Pero necesito saber que estás conmigo. Entonces cogí mi Biblia, pero dije, no voy a leer mi Biblia porque mi Biblia se abre donde yo quiero. Ya la pobre está tan así, ustedes que yo solo hago así y sale lo que tiene que salir, ya casi la manejo. Entonces dije, no voy a usar mi Biblia. Y cogí esa nueva, y como era nueva, hasta pegada tenía las hojas. Y miren, cuando yo hablo a ustedes, me salió Isaías 43. Y decía, aunque andes por las aguas, no te anegarán. Y si pasas por el fuego, no te quemarán. Porque yo soy contigo. Fíjese que no decía yo estoy contigo, decía yo soy contigo. Y cuando yo soy contigo, eso impresionó mi corazón. Porque no es lo mismo decir estoy contigo. Vení un momentito. Yo puedo estar con mi esposo, ¿no es cierto? Y puedo ir con muchos lados a mi esposo. Pero ¿qué puedo hacer yo por mi esposo? Pero Jesús dijo, yo soy contigo. Eso quiere decir que Él estaba en mí. ¿Se dio cuenta la diferencia? ¿Se dio cuenta la diferencia? Él no estaba afuera, Él estaba aquí. Y esa fue mi fortaleza. Le dije, Señor, es cierto que estás en mí. Yo soy contigo. Oigan eso, yo soy contigo. Y miren, yo dije, Señor, yo voy, porque no voy sola. Cuando yo estoy en la noche, pasa el doctor que me va a operar con el anestesista y con otros más, y desde que entraron les dije, déjenme orar por ustedes. Y me dice el doctor, yo ya sé que usted es así, y oré por ellos. Pero miren ustedes, la verdad es que Dios fue misericordioso. Gloria al Rey. Porque, imagínense, me pasó lo de los discípulos. Se les está hundiendo el barco, ustedes empiezan a clamar y lo que les aparece son fantasmas según ellos, ¿verdad? Y orando porque el Señor nos sacara de una situación difícil económica y ahora resulta que tengo cáncer. Y ahora resulta que hay que operarme. Y ahora resulta que hay que gastar. Y a veces no entendemos esas cosas de Dios. Señor, pero si yo te estaba pidiendo que me sacaras de una y me metes en otra. Y no entendemos que Dios quiere revelarse, no entendemos que aquí Dios quiere mostrar su poder, no entendemos que Dios lo que quiere es que lo conozcamos y sepamos quién es Él. Así que mire, me operan. Y entonces me dice el doctor cuando empiezo a volver, mire, tiene conectado un medicamento para que cada vez que usted empiece a sentir dolor, apache y va a pasar el medicamento para que no tenga dolor. Pero yo estaba drogada, ustedes, porque esa cosa me dormía. Y llegó a visitarme gente y yo ni me acuerdo quién llegó. Entonces al día siguiente le dije, doctor, yo no quiero más ese medicamento. Sí, pero no se lo puedo quitar, es para que no me duela. No, doctor, no tengo dolor. Porque la Biblia dice que Jesús llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. Yo no tengo dolor.
Eso dice porque tiene el medicamento. No, no es por el medicamento, es por la llaga de Cristo. Entonces me dijo, hagamos algo, no se lo voy a poner. Pero si empieza a sentir la mínima molestia, nos tiene que avisar. Porque si el dolor comienza, ni con el medicamento se lo podemos poner. No, le dije, no voy a tener dolor. A las 10 de la mañana entra la enfermera, le vengo a poner la medicina. No la necesito, no tengo dolor. Señora, aquí hasta los hombres lloran, me dice, cuando le hacen lo que usted le hicieron. Sí, le digo yo porque no tienen a Cristo, pero yo sí. Llegaron a las 12, le ponemos, no tengo dolor. No tuve dolor. No tuve dolor y me quitaron 35 centímetros de intestino. Estoy abierta de aquí para acá. Y yo no tuve dolor por la llaga de Cristo. Porque así dice, Él llevó nuestros dolores, dice Isaías. Pero yo no sabía que iba a pasar un proceso. Entonces la gente que llegaba a verme me decía, Conchita, el Señor ya te sanó. El Señor ya te sanó. Yo dije, lo recibo. ¿Y sabe qué pasó? Cuando estoy en el hospital, llega la gente, me empieza a llegar a ver con dinero. Llegan unas hermanas y me dicen, Conchita, no sabemos si tenés seguro o no tenés seguro. Pero el Señor nos dijo que te traigamos estas rentas. Y yo todavía le dije, ay Señor, qué vergüenza tener que pagar todo esto con el dinero de los hermanos. Y me dijo, Señor, ¿por qué vergüenza? ¿Acaso no me estás pidiendo dinero? Porque fíjese que cuando dijo el doctor que había que operar, mi esposo le dice, doctor, ¿de cuánto estamos hablando? No tenemos seguro, mi situación económica ahorita no es buena. Y entonces el doctor le dice, no tenga pena, nosotros como médicos estamos a favor de usted, que no sé qué, eso lo que dicen los médicos para ponerle a uno un poco tranquilo, ¿verdad? Pero ni modo, había que hacerlo. Entonces, cuando salimos de ahí me dice, ¿qué vamos a hacer si no tenemos seguro? ¿Con qué vamos a pagar? Y entonces yo le dije, mira, yo no necesito seguro. Dios es mi seguro. O me sana milagrosamente o me provee milagrosamente, porque Él es mi Padre y un Padre siempre ve que hace por un hijo. Y por eso bendigo a Dios que Él está aquí, porque yo no puedo mentir contando charadas delante de Él. Y le dije, Él es mi seguro. O me sana milagrosamente o me provee milagrosamente porque soy su hija. Y un padre ve que hace por sus hijos. Y cuando yo llegué a mi casa me hinqué y le dije, Padre, yo he diezmado y he ofrendado por años. Ahora déjame echar mano de la vida eterna y tomar la libreta de ahorros que tengo contigo, porque Él dijo, no hagan tesoros en la tierra donde los ladrones roban y minan y la polilla corrompe. Hagan tesoros en los cielos. Allá es donde nosotros tenemos que ahorrar. Allá es donde se nos necesita el dinero. Allá es donde nos dan 100 por 1 de interés ustedes. Así que le dije, he diezmado y ofrendado por años. Déjame echar mano de la vida eterna y tomar la libreta de ahorros que tengo contigo. Y sé que tengo mucho porque tú das 100 por 1 de interés. Así que Señor, o me sanas milagrosamente o me provees milagrosamente porque tengo necesidad. Cuando llega la primera ofrenda al hospital, que me dice, no sabemos si tenés seguro o no, pero el Señor nos dijo que te traigamos esto. Yo le dije, Señor, qué vergüenza. Y me dice, ¿por qué vergüenza? ¿Acaso no me estabas pidiendo dinero? ¿De qué manera querían que te los mandaran? ¿Por qué vergüenza? Porque hay orgullo en tu corazón. Porque qué bonito es dar. Y qué bien se siente uno cuando le da a otro. Pero poner la mano para recibirle cuesta por el orgullo. Y entonces me recordó un día, fíjense que yo fui a Quetzaltenango a predicar y una señora me regaló un libro. Yo leí un libro que estaba en su mesita y le dije, qué lindo el libro, se lo regalo. Y le dije, no hermana, dígame dónde lo compró y yo compro otro, ese es suyo. Y ese día en el hospital el Señor me dijo, ¿te acordaste de ese libro? Ella te lo quería dar y yo quería que te lo diera porque la quería bendecir. Pero tú no se lo recibiste, así que te quedaste sin la bendición del libro. Y ella se quedó sin la bendición de darte el libro porque no lo recibiste, por orgullo. Y ahí el Señor me empezó a enseñar lo que había en mi corazón. Y entonces yo me puse a llorar y le dije, Señor, perdóname porque es cierto, hay orgullo.
acción de gracias, Señor. Y voy a glorificarte. Y mire, la gente me llegaba a visitar, y toda la gente que llevaba me llevaba dinero. Había gente del interior de la República donde había ido a predicar y me llamaban y me decían: hermana, por favor, denos su cuenta del banco, porque sabemos que está pasando un momento difícil y queremos depositarle una ofrenda. Así que mire, de Shela, de Masate, de todos lados, la gente depositaba y mi esposo me decía: mira, ¿qué es eso? Y le digo: ese es el favor de Dios, es la misericordia del Padre. Gloria a Dios. Porque yo creía que en el momento difícil era cuando yo les pedía el dinero, y yo no sabía que venía un momento más difícil donde de verdad lo iba a necesitar. Yo ya sabía lo que iba a pasar, pero Dios estaba fortaleciendo mi fe. Así que como me decían: Dios te sanó, yo dije: es verdad, yo recibo esa palabra y yo no voy a pasar quimioterapia porque yo le creo a Dios. Y me fui a un retiro, y estando en el retiro yo me sentí muy mal, pero muy mal. Y entonces fíjense que yo me levanté y fui a buscar al Señor y le dije: Señor, si ya me sanaste, ¿por qué me siento tan mal? Y el Señor me contestó: la enfermedad ya la quité. Oiga sus palabras: la enfermedad ya la quité, pero el proceso lo vas a pasar. Y le digo: Señor, ¿por qué tengo que pasar el proceso? Porque tienes mucho que aprender todavía. Y en ese momento yo supe que iba a pasar quimioterapia. Y entonces dije yo: Señor, el lunes temprano, yo regresé el domingo y testifiqué de mi sanidad, pero el lunes me llama el doctor y me dice: señora, los antígenos están muy altos, yo no me puedo correr riesgo, me tengo que poner quimioterapia. Pero el Señor ya me había dicho en el retiro que tenía que pasar el proceso. Así que miren ustedes, me ponen la primer quimio y casi me mata. Me mandó al hospital, me puse grave. Por poco me muero, ¿sabes? Estaba entrando en shock cuando me llevaron al hospital. Y un hermano llegó y me ungió con aceite y oró por mí. Y entonces yo dije: ay, Señor, qué bueno que ya me ungieron, ya estoy sana. Pero no pasó nada, ustedes. Mire, un día en el hospital y yo seguía con la reacción de la quimio. 2 días y no se iba la reacción de la quimio. Yo estaba mal, verdaderamente mal, y me sentía re mal. Y yo oraba al Señor y no pasaba nada. Y entonces un día, cerca noche, gracias a Dios en el hospital había televisión. Y entonces en la madrugada no podía dormir y puse la tele. Y en el canal 27 estaban pasando, antes acostumbraban a pasar alabanzas instrumentales, y pasaban ríos, y salían flores, y salían volcanes, y salían lagos. Y con las alabanzas y esos paisajes tan bonitos me logré relajar. Pero de repente ustedes aparecen Marcos Barrientos cantando aquella alabanza que dice: el Señor está en este lugar, lo han oído, para sanar, para librar, para destruir toda obra de maldad. Realmente es una obra, una canción de guerra. Y entonces cuando Marcos Barrientos canta esa canción, dice: ¿qué está siendo tirada en la cama de un hospital cuando por la llaga de Cristo usted está sano? Levántese, decía. Y seguía cantando, y de repente: ¿qué está haciendo quejándose y llorando en una prisión cuando por el Espíritu Santo usted es libre? Alabe a Dios. ¿Y qué está haciendo? Y así seguía cantando la misma canción y la misma canción, diciendo: en nombre de Cristo póngase de pie, glorifique a Dios que usted sana. Y de repente ese espíritu guerrero, usted se me pasó. Y digo yo: Dios mío, es cierto, ¿qué estoy haciendo en la cama de un hospital? Cuando tú llevaste mis dolores, tú llevaste mis enfermedades, por tu llaga soy curada. Señor, soy sana y ordeno a toda reacción de la quimioterapia que se vaya de mi cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Y mire, no le miento, en un minuto tú estabas sana. Y entonces yo le digo al Señor, Señor, le digo, ¿qué pasó? Si ya me habían ungido con aceite y habían orado por mí. Y entonces me dice el Señor: tú creíste que el aceite era mágico. Tú tenías que activar la fe
palabra profética a la gente y no pasa nada. Porque la gente cuando oye la palabra profética se emociona. Le cuenta a todo el mundo lo que yo le dije, pero se siente a esperar a ver qué voy a hacer. En lugar de activar la fe para dar a luz en lo natural, lo que yo hablé en lo espiritual. Gloria a Dios. Oiga, ¿por qué me dijo? Tienes mucho que aprender todavía. ¿Se da cuenta la lección que me dio esa noche en el hospital el Señor? Lo que Él me dijo. Hay que activar la fe de ustedes, porque el aceite solo es un símbolo. La fe es lo que mueve la mano del Señor. Así que yo salí del hospital esa vez, y miren ustedes, yo empecé a ver la mano de Dios. ¿Y saben qué empecé a ver la mano de Dios? En el dinero. Seguía mandándome el dinero, pero óigame lo que me pasó una vez. Me tocaba la quimioterapia y fui a la clínica del doctor porque en la clínica del doctor me la ponía. Y cuando yo llegué, el doctor no había llegado. Empezó a llegar la gente y no a la clínica, pero se llenó. En eso fue entrando una mujer y llevaba al esposo en silla de ruedas y el señor tenía una como pajilla metida en la cabeza, un tubo metido en la cabeza. Y el único espacio que había para poner la silla de ruedas era para mí. Así que lo puso a la par mía y ella se sentó enfrente y se le queda viendo y me dice, Conchita de Córdoba. Sí, le dije, soy yo. Usted a mí no me conoce, pero yo sé quién es usted y sé que está bonita. ¿Cómo está? Muy bien, le dije, sana por las llagas de Cristo. Y entonces le digo, ¿qué tiene su esposo? Y entonces me dijo ella, le presento a mi esposo y entonces le dije, ¿cuál es su diagnóstico? Tengo un tumor en el cerebro, pero estoy invadido. Ayer me lo dijeron. Ay, pero el cáncer se cura, le digo, por la llaga de Cristo. Y le empecé a testificar de Jesús. Y mire, toda la gente se me quedaba viendo porque yo estaba hablando de un Dios sanador. Y yo no tenía pelo, ustedes. Yo estaba pasando quimioterapia, pero estaba hablando de ese Cristo de poder que sana. Entonces la gente se impresionaba. ¿Cómo era posible que una mujer enferma de cáncer estuviera hablando de un Dios que cura? Y ese día ese hombre en la clínica recibió a Jesús como Señor y Salvador porque el doctor llegó tarde porque tuvo que hospitalizar a una persona, por eso se trató. Cuando termina de decir amén este hombre, ustedes, mire, entra el doctor. Señora, pase rápido porque vengo tardísimo, me dice, ya vamos atrasados todos. Y yo pasé, puso la quimio y cuando yo salí de ahí, me dice mi esposa, mire, yo le quiero dar nuestra tarjeta. Cualquier cosa que necesite y todo, platiquémonos. Sí, le dije, la voy a llamar. Eso fue 7 de diciembre. De repente, el 23 de diciembre de la noche, yo estaba orando y el Señor me habla y me dice, ¿te acuerdas de este hombre? Lo vas a llamar y mañana lo vas a visitar. Te preparas porque de lo que yo te he dado, le vas a llevar una ofrenda. Y le digo, Señor, si es cierto lo que yo estoy sintiendo en mi corazón y es tuyo, que cuando yo le diga a mi esposo que me lleve, me diga que sí, porque él no quería ni que saliera a la puerta de calle. Ustedes no, él me cuidaba tanto que no quería ni que el aire me pegara. Y dije, vas a tener que poner en el corazón de mi esposo que me lleve si esto es tuyo. Me levanto el 24 de diciembre temprano y el Señor me dice, arreglate porque le vas a llevar una ofrenda de lo que yo te he dado a este hombre. Y entonces voy con mi esposo y le dije, mira, hoy es 24, este hombre acaba de conocer a Jesucristo, está bien enfermo, llévale. Pero no le conté de la ofrenda, solo le dije, lo quiero ir a visitar, quiero ir a orar por él. Y me dice, ¿dónde vive? No sé. Pues llama a la esposa y preguntarle, me dice, si no vive muy lejos, te llevo. Llamo a la esposa a ustedes. Y cuando yo llego, le pregunto si puedo llegar a visitar a mi esposo y me dice, sí, qué gusto, venga. Y le digo, ¿dónde vive? Y me dio la dirección y cuando me da la dirección me dice, zona 14. Y le digo, más o menos, ¿por dónde? ¿Usted conoce la Cañada? Sí, sí la conozco. Pues en la Cañada, ahí estamos. Y le digo yo al Señor, ¿cómo voy a llevar una ofrenda a la Cañada? Le digo, eso es ofensivo, porque supuestamente la gente de Cañada es la gente que más plata tiene en Guatemala, ¿verdad? Y el Señor me está mandando a la Cañada a ustedes, y entonces yo le digo, Señor, esto
Pero no me contestó, y yo sé que cuando no me contesta es porque está así. Como quien dice, ya te hablé, ¿qué te pasa? Bueno, entonces llego con mi esposo y le digo en la cañada, va, tengo que pasar por ahí, me dijo, así que te llevo, pero no te pones a predicar, me dijo, solo llegas y orás por él y te venís. Cuando yo entro, ustedes hubieran visto esa casa, lujosísima y llena de imágenes, y dije, oye, ay, ya sé de dónde están todas las imágenes que se roban en las iglesias, porque miren, unas imágenes lindísimas, de verdad, esas que se